acerca de la importancia de la presencia de Dios en nuestra familia. ¿Cuántos creen que es importante la presencia de Dios en nuestra familia? Vamos a leer para eso en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 9 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 9 al 12, dice la palabra de Dios. Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa ¿de qué? ¿A causa de qué? Dígalo fuerte. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Amén. Cierre sus ojitos y ore conmigo. Dígale: Señor Jesús, te pido que me hables en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te pido que reveles tu palabra a mi vida, que me des el consejo que mi corazón necesita, que me des la palabra que necesito para poder ser más como tú. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como a manera de introducción, vamos a revisar 2 aspectos importantes para lo que vamos a hablar en este tema. Y lo primero que vamos a revisar es la relevancia que tiene la familia en nuestras vidas. Y lo segundo, la importancia de saber, de conocer qué significa la presencia de Dios. Entonces, punto número 1, como una introducción: la familia es lo que da sentido a todo el esfuerzo que nosotros realizamos cada día. ¿No es cierto? Todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos, cobra sentido cuando nosotros podemos tener una familia. Cuando no tenemos una familia, cuando no tenemos esa base, es como que a veces decimos: bueno, siento que no sé para qué me estoy esforzando, como que todo lo que hago no tiene sentido, pero cobra mucho sentido cuando yo tengo una familia a quien bendecir con lo que hago, cuando tengo una familia por la cual yo me esfuerzo, ¿no es cierto? Dice: ¿por qué estoy trabajando tanto como el burro? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted? ¿Por qué lo hace uno? Por la familia, ¿no es cierto? Por los hijos, por la esposa, por el esposo, porque quiere que su familia esté bien. Porque uno hace todo, ahí es donde cobra sentido muchas de las cosas que nosotros hacemos. Casi todo lo que realizamos en la vida para que nos vaya bien, entonces va enfocado en la familia. Y si no hay familia con quien disfrutar los triunfos, los logros que nosotros realizamos, como que pierden sentido y relevancia. Yo siempre, cuando hablo de este tema, me acuerdo cuando yo era
estudiante y cuando salía de los exámenes, quizás las personas que han estudiado afuera, lejos de su casa, me podrán entender. Cuando yo llegaba de los exámenes, llegaba a mi departamento y me sentía vacío. Me sentía como que solo quería dormir y quería no existir, porque llegaba, sea que llegaba con una buena nota, que haya pasado el año, o sea que me iba mal en los exámenes, me sentía vacío porque sentía que no tenía con quién compartir eso. Entonces yo llegaba a mi departamento y todavía no era ni cristiano, o sea, no podía ni conversar con el Señor, ni nada, era como que decía tanto que me estoy esforzando, malas noches en la carrera de medicina, cuando eran exámenes finales, nos daban 2 semanas libres para estudiar. Y eran 15 días, día y noche, sin dormir, día y noche. Y cuando ya terminaba el examen, uno es como que quedaba como que no quería uno llegar a la casa y dormir unos 3 días. Y entonces uno llegaba y yo quería compartir con alguien mi alegría o mi tristeza. Pero a veces lo único que hacía era llamar a mi mamá, a mi papá y decirle: mamá, pasé de año, mamá, me quedé del supletorio. No, nunca me quedé del supletorio. Pero compartir con la familia la alegría o la tristeza es lo que le da sentido a la vida de uno, porque si no uno se siente vacío. Pasa con los hijos hacia los padres, igual nos pasa de los padres hacia los hijos. También nos gusta compartir con nuestros hijos nuestras alegrías, ¿o no? Cuando a un padre le da bien, le gusta compartir con su hijo: hijo, mira, hoy me pasó esto, hoy me sentí así. Entonces como que la vida ahí cobra sentido, ¿no es cierto? Asimismo, cuando hay una familia, cuando no hay una familia en quien apoyarse en los momentos difíciles, la situación se vuelve como más difícil de superar. Como que uno está luchando solo y no tiene ese apoyo familiar, la situación se hace más difícil de superar. Entonces, creo que nosotros, por nuestra vivencia, por nuestra experiencia, nos hemos ido dando cuenta cuán importante es la familia, ¿no es cierto? Independientemente de nuestro temperamento, porque hay personas que son más apegadas a la familia, hay otras personas que no son tan apegadas a la familia, al final, pero independientemente de eso, yo creo que siempre hay el hecho de que nuestra familia es importante, de que nuestra familia es relevante y de que muchas de las cosas, o la gran mayoría de cosas que hacemos, tienen que ver como motivación principal nuestra familia. ¿Sí está de acuerdo o no? Y si no está de acuerdo, igual, ya lo dije. Lo segundo que quería yo decirles es que tenemos que entender lo que significa la presencia de Dios, ¿cierto? Dios también se puede definir como presencia. En el Antiguo Testamento, la palabra Shekinah, que es una palabra hebrea que significa presencia, se puede definir también como Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se hacía conocer hacia el pueblo de Israel como Yahvé, que significa yo soy el que soy. O sea, cuando Dios se daba a conocer a sus hijos, daba a conocer su presencia, su Shekinah, Él les decía: ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y lo que quería decir esto es: yo soy el que habita entre ustedes. Más adelante, si nosotros recorremos un poco la palabra de Dios, podemos ver que la presencia de Dios se manifiesta aquí en la tierra a través de Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la presencia, el Shekinah de Dios, se manifestaba de algunas maneras. En el pueblo de Israel dice que se manifestaba en una nube o en una columna de fuego. De tal manera que cuando el pueblo de Israel era sacado de la esclavitud de Egipto, dice que en la noche la columna de fuego los guiaba y en el día la nube los guiaba. Era el Shekinah, la presencia de Dios
entre su pueblo, guiando a su pueblo. Cuando le preguntaron a Dios, Señor, ¿cómo te llamas tú? Dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que habito entre ustedes. Más adelante, la presencia de Dios se manifiesta en la tierra a través de Jesucristo. Porque ¿qué dijeron de Jesucristo? Dijeron, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia de Dios entre nosotros a través de Jesucristo. En nuestros tiempos, en este momento, en el 2023, la presencia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Usted ve cómo ha ido cambiando la manifestación de la presencia de Dios con el tiempo, pero siempre la presencia de Dios ha estado entre sus hijos, ha estado entre su pueblo. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no se preguntaba si Dios existía o no. Lo que ellos preguntaban era, ¿y Dios está entre nosotros o no? Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7. Éxodo 17, 7 dice la palabra de Dios. Además, entonces Moisés llamó a ese lugar Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Cuando tuvieron este altercado de los israelitas con Moisés y ellos estaban saliendo de la esclavitud de Egipto en el desierto, ellos en algún momento empezaron a preocuparse y dijeron, Moisés, ¿el Señor está o no está con nosotros? O sea, ellos no dudaban de que Dios existía, pero ellos lo que querían saber es si Dios realmente estaba o no estaba entre ellos. Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Éxodo 33, 14 y 15. Yo mismo, esa es la voz de Dios hablando con Moisés, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí. La versión Reina Valera dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces vemos en el Antiguo Testamento a un pueblo de Israel y a un Moisés enfocados en que la presencia de Dios vaya con ellos, sabiendo que la presencia de Dios era el mismo Dios entre ellos, guiándolos, protegiéndolos, moviéndose en medio de ellos. Ahora, ya para desarrollar un poco el tema que vamos a hablar, que es la importancia de la presencia de Dios en nuestra familia, vamos a revisar 3 aspectos importantes de la presencia de Dios en nuestra familia. Y para eso vamos a tomar como base lo que leímos al comienzo acerca de la historia de David, el arca de Dios, y cómo el arca de Dios fue llevada a la casa de Obed-Edom. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es que en el Antiguo Testamento, en los tiempos en que Dios se manifestaba a David, en los tiempos de David, la presencia de Dios se manifestaba a través del arca. ¿Sí sabía eso usted? Como al principio revisamos que la presencia de Dios se ha manifestado a través de muchas formas, a través del tiempo. En los tiempos de David, la presencia de Dios estaba en el arca. Es decir, Dios les mandó a que construyan un arca, y cuando David o cuando los sacerdotes de ese tiempo entraban a ese lugar, Dios hablaba con ellos, ahí en esa arca. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, 22.
Dice la palabra de Dios: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miren lo que dice esta versión: allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Cuando Dios mandó que construyan esta arca, Dios le dijo: allí, sobre esa arca yo hablaré contigo, ahí te daré dirección para que tú puedas guiar al pueblo de Israel. Dios le dio esa palabra a Moisés. Entonces, el arca era un lugar de encuentro con Dios. El arca también era un lugar donde se escuchaba a Dios y era un lugar donde se recibía instrucciones de parte de Dios. Pero está claro que el arca en esos momentos era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y entonces el arca era como que un símbolo de la presencia de Dios en esos tiempos. Está claro entonces que donde estaba el arca había bendición. Cuando nosotros leemos la historia de Obed-Edom, entendemos que la misma presencia de Dios estaba allí en la casa de Obed-Edom, porque el arca había sido llevada a su casa. David no quiso llevar el arca a su ciudad, y dice en la historia que nosotros leímos que no lo hizo por temor. ¿Por qué tenía miedo David de llevar el arca? Porque cuando iban trasladando el arca, dice que uno de los bueyes que llevaba el arca se tropezó. Y una de las personas que iban ahí, que se llamaba Usa, dice que para que el arca no se caiga, la tomó con su mano. Y por haberla tomado, dice que perdió su vida en ese momento. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios había ordenado en la palabra en el Antiguo Testamento que nadie debía tocar el arca excepto los levitas. Los únicos que estaban autorizados para llevar el arca de Dios en ese tiempo, trasladarla de un lado a otro, eran una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Nadie más estaba autorizado, pero Usa, que no era de la tribu de Leví, dice que tomó el arca y ese mismo rato cayó muerto. Entonces David se llenó de temor y dijo: ¿cómo yo voy a llevar esa arca? Si puede que la toque, imagínense tremendo lo que le pasó a Usa, se murió. Entonces David dijo: yo no quiero saber nada con esa arca. Vaya, llévenla a la casa de Obed-Edom. Entonces llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. Y lo que nosotros leímos acá, ¿qué pasó en la casa de Obed-Edom? Dice que los 3 meses que la presencia de Dios estuvo en esa casa fue bendecida. Esa casa y todo lo que ellos tenían. En el último punto, que es el punto 3, vamos entonces a terminar revisando esa bendición. Punto número 2. También creo que nosotros debemos tener claro que en estos tiempos en los que vivimos, muchos de nosotros hemos descuidado la familia. ¿Cuántos sienten que han descuidado la familia? Como esposos, como hijos, como padres, muchos de nosotros hemos descuidado la familia y hemos empezado a dar importancia y prioridad a otras cosas que nos han llevado a que la relación de familia esté cada vez peor. Entonces nosotros somos llamados a rectificar eso en estos tiempos, porque si nosotros vemos cuál es el problema principal de esta sociedad en estos tiempos: la inseguridad, la delincuencia, la corrupción. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de eso?
¿Cuál es el origen de todo eso? El origen está en la familia. El origen está en un descuido en la familia. Porque cuando no hay buenas bases en la familia, entonces se forman personas con inclinaciones hacia la delincuencia, con inclinaciones hacia convertirme en un sicario, con inclinaciones hacia la corrupción, hacia que no pasa nada, todo el mundo lo hace, mi papá lo hacía, yo vi a mi papá hacer eso, yo había tenido un tío que trabajaba en eso y le fue bien, así que tenemos como malos modelos en la familia, y es por eso que los hijos siguen en ese camino, aceptando coimas, aceptando sobornos, comprando a personas, haciendo cosas por ahí medio chuecas, tratando de conseguir las cosas a nuestra manera. Entonces es como que la sociedad está encaminada hacia eso, porque quizás desde la misma familia no ha habido eso, porque si nosotros revisamos y vemos a los padres de un sicario, de una persona que está metida en esto, usted va a notar que es una familia totalmente disfuncional. Que quizás ese chico creció sin padre, o quizás ese chico nació de un embarazo no deseado, que nunca tuvo una familia, que se crió en la calle, que se crió en las esquinas, un chico que nunca tuvo la base de un espejo, de un padre que le dio un buen ejemplo. Y creo que todos nosotros necesitamos rectificar el descuido que nosotros hemos y estamos teniendo con nuestra casa. Como esposos, no podemos descuidar nosotros a nuestro cónyuge, sea a la mujer o sea al varón. Génesis 2:24 dice que el hombre dejará, usted se sabe este versículo, que dice: el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo pienso que este versículo nos enseña que al dejar a los padres quiere decir ahora tenemos que enfocarnos en nuestro cónyuge. Yo lo analizaba este versículo porque luego este versículo se predica en todos los temas que hay, pero yo lo analizaba en este tema y decía: dejarás a tus padres. Entonces yo pensaba y decía, es que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos no en nuestros padres, porque ahora ya tenemos una nueva familia y el enfoque debe ser esa familia. Cuidar esa casa, cuidar esa familia. Yo creo que en eso todos debemos rectificar. No es que nos vamos a olvidar de nuestros padres, no, ya nunca más voy a ver a mi papá, nunca más voy a ver a mi mamá, no, porque también la Biblia dice que debemos honrarlos. Pero ya nuestro cuidado principal debe ser con nuestra casa, con nuestra esposa, en el caso de las mujeres, con el esposo y con nuestros hijos. Entonces, ¿sí está cuidando usted su familia o no? ¿Cuántos están cuidando su familia? Si se están enfocando en su esposa, en su esposo o en sus hijos, creo que Dios nos está llamando a eso en esta mañana. También los que somos padres debemos reconocer que hemos descuidado a nuestros hijos. ¿Quiénes son padres aquí? Levanten la mano. Pienso que nosotros como padres debemos reconocer que hemos descuidado a nuestros hijos. Los hemos muchas veces dejado que ellos se vayan criando como salgan. Yo he escuchado muchas veces que dicen: no, este se crió en la calle, este se crió ya porque solito ahí, nadie le puso atención, nadie lo guió, nadie le dijo nada, y a veces nosotros caemos en ese error, porque en el afán del día a día, del trabajo, de las ocupaciones, uno no tiene tiempo muchas veces para los hijos, no tiene tiempo para ir al dormitorio de su hijo y ponerse a hablar un momento, y poder preguntarle qué está pasando, y poder orar por su hijo. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos corregir y enfocarnos más en ellos, porque si nosotros no los guiamos, ellos van a ser guiados por
amigos, van a ser guiados por la calle, van a ser guiados por las redes sociales, y sabemos que muchas veces van a encontrar cosas no muy buenas en esos lugares. Entonces tenemos que también rectificar el ser buenos padres. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Miren el consejo que nos da la palabra de Dios de nosotros como padres, de poder enseñar y repetir a nuestros hijos la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos padres aquí enseñan a sus hijos la palabra de Dios? ¿Cuántos padres pueden con sus hijos leer la Biblia y decirle, mira hijo, esto dice la palabra de Dios? Vamos a aprendernos un versículo, vamos a aprendernos una cita. Yo creo que todos en eso debemos mejorar, porque aunque somos cristianos, aunque estamos aquí en la iglesia, muchas veces perdemos el enfoque de nuestra familia. Y podemos enseñar eso a otras personas y no les estamos enseñando a nuestros hijos. También los hijos muchas veces pueden descuidar a sus padres. ¿Cuántos son hijos aquí? Levanten la mano los que son hijos. Todos. Muchas veces como hijos descuidamos a nuestros padres. Muchos hijos piensan que solo es obligación de los padres darle todo. ¿Cierto? Cuando uno es un chico, pequeño, adolescente, joven, y ahora en estos tiempos hasta los viejos piensan que sus padres deben mantenerlos. Tiene que darle todo. Se olvidan de que la palabra de Dios también enseña que los hijos deben también honrar a sus padres. Y honrar también es cuidar a sus padres. También es respetar a sus padres. Como hijos nosotros también somos llamados a honrarlos, a respetarlos y a cuidarlos, porque llega un momento en donde ellos ya necesitan de nuestro cuidado. Necesitan que los acompañemos al médico. Necesitan que les preguntemos si tienen lo necesario. Creo que como hijos somos llamados a preguntar a nuestros padres, papá, mamá, ¿cómo estás económicamente? Si estás comiendo bien, si tienes para comer, o si no, ni siquiera preguntar, sino que yo creo que debería ser como nuestro deber ir, mamá, papá, mira aquí, te dejo esto para que puedas alimentarte. Pero a veces fallamos en esas cosas que son básicas, en esas cosas que son como que fundamentales, pero a veces nos desenfocamos y estamos en el día a día, en tantas cosas, en tantos asuntos y nos olvidamos. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El mismo Señor Jesucristo enseñó que una casa dividida contra sí mismo no podrá permanecer, no podrá estar en pie. En Marcos capítulo 3, versículo 25, Jesucristo dijo, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Quiere decir que nosotros debemos trabajar para promover la unidad en la familia. Yo creo que allí es donde fallamos muchos. En promover pasar tiempo con la familia, compartir actividades juntos como familia. A veces uno como varón puede preferir pasar tiempo en otros lados. Mejor estoy en la cancha que en mi casa. Mejor estoy viendo el partido que en mi casa. Y a veces, o la mujer, pues ya, mejor me voy
voy al gabinete y me quedo ahí toda la mañana, estoy tranquila, no nadie me molesta, en mi casa no tengo que estar gritando a nadie, no tengo que estar viendo nada. Que mejor me voy de mis papás y no estoy en la casa. Y yo creo que, aunque es algo que a veces nos incomoda, pero tenemos que nosotros proponernos, promover la unidad en la casa. Y eso es algo en lo cual yo creo que fallamos mucho. Yo fallo mucho. Pero creo que Dios nos está llamando a promover la unidad. Que nosotros mismos tomemos la iniciativa de poder ser esos promotores. Punto número 3. Con esto terminamos. Cuando la presencia de Dios habita en tu casa, en nuestra casa, somos bendecidos nosotros, nuestra familia y todo lo que nosotros tenemos. Antes, como nosotros revisamos, la presencia de Dios estaba en un solo lugar. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Donde el arca estaba, ahí estaba la presencia de Dios. Hoy, la presencia de Dios está en cualquier lugar donde tú busques a Dios a través de Jesucristo. Por eso Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí está mi presencia. Ahí estoy yo. Entonces la presencia de Dios en estos tiempos está donde nosotros busquemos a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si sabemos que donde está la presencia de Dios hay bendición, la pregunta entonces es, ¿por qué no hacemos que la presencia de Dios esté en nuestra casa? Creo que es ahí donde nosotros debemos generar un cambio y buscar que la presencia de Dios habite, esté en nuestra familia, en nuestra casa. Como padres, entonces creo que debemos promover esa búsqueda. Primero, tratando de que nuestros hijos y nuestra familia estén aquí en la iglesia. Creo que como padres es importante que nosotros nos enfoquemos en hacer que nuestros hijos estén aquí. Cuando usted venga a la iglesia, no venga solo. Si tiene hijos, venga con sus hijos. Llame a sus hijos por teléfono. Si sus hijos aún ya están casados, llame. Diga, mi hijo, hoy te recuerdo que hoy hay reunión. Te quiero ver ahí. Y si usted tiene todavía sus hijos pequeños en la casa, levántese de mañana y diga, hijos, hoy hay iglesia, cámbiense que nos vamos todos. Es importante que nosotros guiemos a nuestros hijos a que estén en la presencia de Dios. Pero también es importante que en casa nosotros como padres promovamos que pueda estar allí la presencia de Dios. Entonces creo que debemos promover tener tiempos de oración en la casa. Que debemos promover que juntos leamos la Biblia, que juntos le cantemos una canción al Señor. Debe haber esa iniciativa en nosotros. Y en eso debemos de proponernos no fallar, ser perseverantes en eso, porque es lo que va a dejar sembrado en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, la fe, la espiritualidad, lo que ellos necesitan para cuando ya sean grandes, para cuando ya tengan su casa, su familia, su trabajo, que ellos puedan recordar que nosotros fuimos los que sembramos en ellos, que ellos amen la presencia de Dios. Qué bonito que fuera que nuestros hijos, cuando ya estén casados, ellos también se reúnen con sus esposas, con sus hijos, y que digan, mi papá, mi mamá siempre hacía eso, yo lo voy a seguir haciendo. Siempre nos reuníamos en casa a leer la Biblia, siempre nos reuníamos en casa a orar un rato. Entonces creo que esa es nuestra responsabilidad, preocuparnos para que la presencia de Dios esté allí entre nosotros. También como padres tenemos la responsabilidad de orar. Creo que por nuestras, como esposos, por nuestras esposas y también la esposa por el esposo. También los padres por los hijos, pero también creo que los hijos deberían orar por los padres, ¿cierto? Qué bonito
un hijo orando por un padre. Entonces, nosotros debemos ser los promotores de que la presencia de Dios esté en nuestra familia, porque ¿qué va a pasar cuando esté la presencia de Dios? ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom? Hubo bendición. Como dice Mateo 6:33, que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos la presencia de Dios, que ese sea nuestro anhelo más grande, y sobre todo la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. Y eso solo va a pasar cuando nosotros mismos tomemos decisiones prácticas de poder buscar a Dios. No va a pasar nada si nosotros no tomamos la decisión de decir, vamos a orar. Vamos, vengan 10 minutitos, vamos a reunirnos a orar. Vengan, vamos a leer un capítulo de la Biblia. Que a veces como padres nos desenfocamos tanto en eso que podemos decir a nuestros hijos, vengan que vamos a ver la serie. Vengan que vamos a ver una película. Y está bien, no le digo que no haga eso, y también hay tiempo para eso. Pero así como le damos tiempo a la serie, a la película, al partido, también tiene que haber momentos en que reunimos a nuestra familia y le decimos, vengan, vamos a orar. ¿O qué tal si un día usted puede tomar a su familia y decir, hoy vamos a ayunar todos? Ahí los jovencitos saltan, ¿no? Saltan pero como canguil. Pero ahí no importa, vas a ayunar. Creo que debería ser eso nuestro rol, nuestro papel, y si no lo hemos estado haciendo, comencemos a hacerlo. Comencemos. Y si usted está aquí como hijo solo, sus padres no están aquí, entonces empiece a hacerlo usted con sus padres. Porque qué bonito y qué poderoso que un chico joven, un adolescente pueda reunir a sus padres y decirles, papás, vengan para orar un momento. Yo creo que los papás difícilmente van a decir no. Difícilmente van a decir, no, muchacho de aquí no vamos a orar, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Porque yo creo que el corazón de un padre debe sentirse totalmente derretido que un hijo le diga, papitos, vengan, vamos a orar un rato. Entonces, si usted es joven y sus papás no están aquí, reúnalos también a sus papás, reúna también a su familia, porque si usted está aquí como representante espiritual de su casa. Si sus padres no vienen, si nadie más de su familia viene a la iglesia, si mi familia no viene, todos son un montón de... Entonces usted está puesto aquí por Dios para usted ser ese nexo entre Dios y su familia. Entonces tome también la iniciativa. No, es que usted no los conoce, hermano, en mi casa todos son un diablo, en mi casa todos son terribles, en mi casa no ponga excusa, porque si usted no lo hace, si usted no reúne a la gente de su familia para orar, los amigos de sus hijos sí lo van a reunir. Si usted no reúne a su familia para leer la Biblia, los amigos de sus hijos sí le van a mostrar pornografía. Los amigos de sus hijos sí lo van a invitar a lugares incorrectos. Si nosotros no hacemos nada, entonces vamos a dejar que otras personas les enseñen a nuestros hijos, que otras personas les enseñen a nuestra casa, a nuestra familia. Porque otra gente no tiene vergüenza en decir te invito al prostíbulo, en decir te invito a tal lugar, te invito a la discoteca, mira vamos acá, mira que esto. Otra gente no tiene vergüenza en eso. Y a veces nosotros para las cosas buenas como orar, leer la Biblia, podemos hasta sentir vergüenza, hasta tener temor a hacer eso. Entonces debemos, yo creo, que tomar nuestro lugar, pararnos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho de ser padres, de ser sacerdotes de nuestra casa. Y así usted no sea padre, si usted es hijo, pero usted está aquí, su padre, su familia no está aquí, usted es el representante de su casa delante de Dios y usted tiene que tomar la batuta. Amén.
Amén. Vamos a orar entonces. ¿Qué tal si nos ponemos